Salamu aleikum. El tema de hoy es el Islam y la evolución y quién es Israel. En el siglo anterior al último, Darwin detonó una bomba, cuyo sonido todavía podemos oír, cuando habló de su teoría sobre la evolución de la vida en su famoso libro El origen de las especies y su evolución por selección natural, en el que abordó su visión de la evolución de todos los seres vivos a partir de una o varias células. Aunque Darwin admitió que esta primera célula fue creada por un creador mayor, su acusación de ateísmo se convirtió en una realidad para las personas religiosas, especialmente después de que escribió el libro La aparición del hombre, en el que hablaba del mecanismo del desarrollo humano como el resto de los otros organismos. Y hablar de cómo la primera célula en la que surgió la vida no es nuestro tema, y no era el tema de Darwin, ya que todavía existe el debate entre los creyentes que aprueban su creación por un gran Dios, y los ateos que admiten que surgió como resultado de reacciones químicas, o como resultado de su llegada a un meteorito desde fuera del planeta, y sin embargo, este no es nuestro tema. ¿Y cómo creo? Dios creó la primera célula hace casi 3.000 millones de años, en forma de una célula o varias células germinales del núcleo, y se originaron en el lodo y debajo de la superficie del agua, y esto nos recuerda el dicho de Dios Todopoderoso. Hicimos del agua todo ser viviente. Los profetas 30. También nos recuerda el dicho del Todopoderoso. Y Él es quien ha hecho bajar agua del cielo. Mediante ella hemos sacado toda clase de plantas. Los rebaños 99. Los seres evolucionaron gradualmente. Así se formaron células con núcleo, luego organismos multicelulares que se reproducen asexualmente y sexualmente hasta el desarrollo de la materia a plantas y animales, luego el primer hombre primitivo. Y este proceso de evolución ocurre como resultado de la ocurrencia de mutaciones, que la ciencia llama mutaciones aleatorias. Esto se debe a que se desconocen las causas y el momento de su aparición, y decimos mutaciones dirigidas o evolución dirigida. Todo esto no contradice la creación de la verdad, Dios Todopoderoso, pues Dios es el creador de las leyes que guían a las galaxias con sus cuerpos en el vasto y extendido universo, y Dios es también el creador de la ley que guía el proceso de evolución de los seres vivos con evolución dirigida. Ahora pasamos a Adán y sus antepasados. Hace unos 7 millones de años se produjo una mutación en los grandes simios, y los grandes simios son un término dado al antepasado común del que descienden los grandes simios del sur, luego los homínidos como una rama y los actuales simios como otra rama. Con respecto a nuestra rama de los humanos, los grandes simios evolucionaron a partir de los grandes simios del sur que caminan sobre dos patas, y luego evolucionaron a partir de ellos Homo erectus hace aproximadamente 1,5 millones de años, y cuando apareció el Homo erectus, no era ya es posible pronunciar el término grandes simios, sino que se considera que Homo erectus es el antepasado directo de nosotros como Homo sapiens, y Homo erectus es un ser semihumano de estatura erguida, que fabrica herramientas y caza animales, y usa fuego, pero, por supuesto, no estaba cuerdo ni hablaba. Hace unos 200.000 años apareció el Homo sapiens, y somos nosotros. Adán es un miembro del Homo sapiens a quien Dios ha elegido y soplado en él con su espíritu y dotado de razón y sabiduría. La pregunta en la mente de la mayoría de los que leen, ¿qué es esta charla? ¿Cómo evoluciona Adán a partir de otros descendientes? ¿O no es Adán el primer ser humano? ¿O no fue Adán creado en el cielo con un carácter especial? Sí, Adán es el primero de los humanos racionales, responsables y que hablan, pero no es el primer ser humano que camina y recolecta frutos, y no es la primera creación de su calaña, y no fue creado especialmente, sino más bien nació biológicamente de forma natural de madre, y no fue creado en el cielo de la eternidad. Abrir interrogación. ¿Pero cómo es eso? Veamos. En primer lugar, la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que es considerada la organización científica más importante del mundo, es seguida por decenas de instituciones científicas en varias partes del mundo e incluye a miles de científicos de diversas nacionalidades, y es una organización sin fines de lucro como institución que es publicada por la revista de ciencia. La asociación dijo: la evolución es uno de los principios más importantes y sólidos que están firmemente aceptados en la ciencia moderna y se considera una base para la investigación en una amplia gama de disciplinas científicas en varias partes del mundo e incluye a miles de científicos de diversas nacionalidades y es una organización sin fines de lucro. Institución que es publicada por la revista de ciencia. La asociación dijo:
La evolución es uno de los principios más importantes y sólidos que están firmemente aceptados en la ciencia moderna, y se considera una base para la investigación en una amplia gama de disciplinas científicas. También dijo: no hay controversia dentro de la comunidad científica con respecto a la validez de la teoría de la evolución. La evolución y cualquier debate sobre lo contrario no es académico. La evolución está respaldada por muchas pruebas, como el registro fósil, el parecido de la embriogénesis y la microbiología, así como la anatomía comparada. Y si la polémica en círculos no científicos a la que hace referencia la revista exige que la evolución sea vigilada y probada en el laboratorio, le decimos: la evolución necesita miles de años por la complejidad de la estructura de los organismos, pero si miramos a los virus, por ejemplo, los encontramos en constante evolución, y esto se debe a la sencillez de su composición. De modo que la ciencia nos obliga a aceptar la evolución en particular y, como digo, no entra en conflicto con la creación de Adán. Dios Todopoderoso dice: y la creación del hombre comenzó a partir de arcilla. Adoración 7. El conocimiento, como dije, prueba que la primera celda fue el comienzo de la creación a partir de arcilla, y Dios Todopoderoso también dice: creamos al hombre a partir de un proceso gradual de arcilla. Creyentes 12. Dios Todopoderoso nos dice que la creación del hombre vino en un linaje cuyo origen es la arcilla. Ya los científicos aprueban que la arcilla a lo largo de millones de años crea burbujas y de esas se crea bacterias. Si miramos de cerca algunos de los versículos, encontraremos que están en otro punto de vista y con otra interpretación que apoya el desarrollo de Adán a partir de los antepasados y no su creación por un mecanismo especial. El doctor Hassan Amidatia vio los versos desde una perspectiva diferente a la perspectiva tradicional predominante, y no debemos olvidar que los comentaristas antiguos no tenían las ciencias que los harían adoptar otra cosa que el punto de vista que presentaban. Y Dios, glorificado y exaltado sea, dice: creamos al hombre de arcilla de lodo envejecido. Y él dijo: hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable, mientras que a los jinn los habíamos creado antes de fuego de viento abrasador. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un mortal de barro arcilloso, maleable. 26-28 al-Hijr. Esto significa que existió en la tierra dos creaciones. Una de los jinn que fue su creación antes, pienso que empezó en cuando se formaron las primeras bacterias creadas desde las magmas. Ya en efecto, los científicos han encontrado bacterias que viven dentro de los volcanes, soportando altas temperaturas. De esas se creó los jinn, mientras los humanos, su creación se empezó desde la arcilla, que es un componente del agua y el polvo. Viendo que el primer verso dice: creamos al hombre, y expresa el pasado, y el tercer verso expresa el presente y el futuro, por eso el Señor de la Gloria dice: yo soy el creador de los seres humanos, después de que reconoció que creó al hombre, y esto nos sugiere que este ser humano es diferente al hombre, y sus palabras son de arcilla del barro es una. Cuando se menciona a una persona, entonces la gente es evidencia de que él es de él y su similitud. Luego el cuarto verso viene a asentar el diferencia y dice: si lo nivelo y soplo en él con mi alma, entonces caen postrados ante él. Al-Hijr 29. Esto quiere decir que lo que distingue a este ser humano o a esta nueva creación es el misterio divino y el soplo divino que le dio razón y comisión y lo distinguió de sus antecesores y antepasados. Y alguien dirá: el hombre es un ser humano, y no hay diferencia entre ellos, y los versículos no significan esta supuesta diferencia, y decimos, como dijo al-Saharaui: no hay sinónimos en el libro de Dios, así que cada palabra tiene su significado exacto, incluso si su significado parece similar. El que dijo: Dios ha mencionado la palabra del hombre en muchos lugares que no expresan a este hombre primitivo, y no se dirigen solo a él, tales como: el hombre está perdido. Al-Hijr 2. Y dijo: hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que, al alcanzar la madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti. Acaf 15. Entonces decimos: el término hombre es más amplio, más general y anterior que los seres humanos.
y usarlo para incluir a los seres humanos no lo perjudica ni lo contradice, pero el discurso a los humanos en el Corán siempre está vinculado a la razón y la asignación, tales como: di, yo soy solo un mortal como vosotros, a quien se ha revelado que vuestro Dios es un Dios uno. Quien cuente con encontrar a su Señor, que haga buenas obras y que cuando adore a su Señor, no le asocie nadie. La Caverna 110. O lo que vino de Noa. Esto no es más que humano como tú. Los Fieles 24. Por lo tanto, la creación del hombre es antigua antes de que el alma sea insuflada en ella, para convertirse en un ser humano costoso. Y Adán es solo una de estas personas nacidas de una madre elegidos por Dios, dijo el Todopoderoso. Dios eligió a Adán y Noé, y la familia de Abraham y la familia de Imran sobre los mundos. La familia de Imran 33. También dijo: para allá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo: sé, y fue. Aquí vimos una selección especial de una descendencia que recibirá las revelaciones después, como la selección en el mejor y más lógico sentido es elegir entre un grupo. Dios eligió a Adán entre el grupo y el don de la razón, y tal vez eligió un grupo con Adán con razón, y Adán eligió a Adán por su profecía sobre ellos. Y el Todopoderoso también dijo: tu Señor es quien se basta a sí mismo, el dueño de la misericordia. Si quisiera, os retiraría y os sustituiría por quien él quisiera, igual que os ha suscitado a vosotros de la descendencia de otra gente. Al-An'am 133. En este versículo, hay una clara indicación de que somos descendientes de un pueblo que difiere de nosotros. No eran racionales y no estaban acusados, y es por eso que Dios los describió como otros, y este versículo lleva otro importante significado, ya que indica que el mecanismo de evolución dirigida que Dios aprueba puede llevarnos después de miles de años a traer a otras personas. Luego, nos movemos aquí a un punto más interesante y controvertido, porque Dios Todopoderoso dice: y cuando tu Señor dijo a los ángeles que haré un califa en la tierra, ellos dijeron: haces en ella a alguien que la eche a perder y derrame sangre, mientras te alabamos con tu alabanza y te santificamos. Él dijo: yo sé lo que vosotros no sabéis. Al-Baqara 30. Este versículo tiene muchas connotaciones, incluido el dicho de Dios de que soy un creador, porque esta palabra significa que Dios hará entre los que están en la tierra un califa sucesor. Cuando Dios reemplaza a Adán, otra creación existirá. Dijo que yo soy el creador de los seres humanos, pero cuando habló del califato que el sucesor dijo: haré en la tierra un califa sucesor. Esto significa que lo sucederán los que están en ella. Otra indicación importante, que es el dicho de los ángeles: pones a alguien en la tierra para que se eche a perder y derrame sangre, y la pregunta aquí es, si Dios Todopoderoso dice en el mismo versículo: yo sé lo que vosotros no sabéis, y esto es evidencia clara de que los ángeles no conocen lo oculto, como dicen algunos. Por eso sabían de antemano que esa descendencia creada desde la otra derramaría sangre, mientras algunos le interpretan por las criaturas del jin, y algunos dicen: porque los vieron derramar sangre, como si los jin derramaran sangre. La indicación importante y la pregunta más importante: ¿por qué se maravillan los ángeles, si Adán fue una creación diferente, y una nueva, asentada en el cielo, como dice alguna tradición? Si Adán fue una creación diferente a los habitantes de la tierra durante este periodo, entonces, ¿por qué los ángeles lo acusan de derramar sangre? Y la respuesta, respaldada por la ciencia y probada por las excavaciones, es que el conflicto se desarrollaba entre Homo sapiens y neandertales, y los neandertales son un género que existe en la Tierra desde hace más de 200.000 años, y su existencia coincidió con nosotros, Homo sapiens, hasta que se extinguieron por completo hace casi 20.000 años, y los neandertales son diferentes. Un poco de nosotros en la formación física, además de eso, claro, es irracional, y no habla, y porque los ángeles lo hicieron no sabía nada de la mente, y Adán conocía todos los nombres y luego se los presentó a los ángeles, por lo que dijo: infórmeme de los nombres de estos si es sincero. La vaca 31. Y debido a que el califa, sucesor, es de las mismas criaturas existentes, los ángeles esperaban que no se diferenciara mucho de los semihumanos irracionales y existentes que luchan entre sí y derraman sangre. Y cuando sopló en él su alma y le dio razón, entonces les dijo los nombres, la verdad del dicho de la verdad, gloria a él, que sabe cuando ellos no saben. En segundo lugar. Y dijimos: Adán, habita con tu esposa en el jardín y comed de él cuanto y donde queráis. Pero no os acerquéis a este árbol.
Si no, seréis de los impíos, pero el demonio les hizo caer, perdiéndolo, y les sacó del estado en que estaban. Y dijimos, no se ocupa de la mente en primer lugar, y no puede explicar la razón de la repentina aparición de la mente, y digo, la aparición repentina de la mente y la expresión en los últimos 30.000 años es evidencia de que Dios está dotado de la mente por el aliento de su alma. También, para terminar el tema sobre Israel no es Jacob, por una pregunta ¿quién es Israel? Lo primero que debemos notar es que Israel es un hombre justo, no uno de los descendientes del profeta Abraham. El Todopoderoso dijo, estos son los que haya agraciado entre los profetas descendientes de Adán, entre los que llevamos con Noé, entre los descendientes de Abraham y de Israel, entre los que dirigimos y elegimos. Cuando se les recitan las aleyas del compasivo, caen prosternados llorando. María 58. El texto mencionado, y de los descendientes de Abraham y sus descendientes comenzando por Isaac, Jacob, José y los que vienen después de ellos, por lo que el profeta Jacob es uno de los descendientes del profeta Abraham. La paz sea con todos ellos, y el discurso es una necesidad, y dado que el texto solo se menciona el profeta israelí, el profeta no incluido en el discurso y de los descendientes de Abraham, porque esto es absurdo y relleno, que está excluido del texto del Corán, y lo que se quiere decir es la participación del profeta Abraham e Israel en una oración, y de la descendencia que significa, y de la descendencia de Abraham, y de la descendencia de Israel, y no para repetir la palabra descendencia de Israel. Es para denotar la participación y superposición de sus descendientes juntos. Y los hijos de Israel son tribus árabes en la península arábiga incluida con ellos todas las descendencias en general, y descendientes del profeta Abraham, como dijo. Dimos a Moisés la escritura e hicimos de ella dirección para los hijos de Israel. No toméis protector fuera de mí, descendientes de los que llevamos con Noé. Este fue un siervo muy agradecido. Al Israel 2:3, los judíos no tienen nada que ver con eso en absoluto. Otra prueba. Y le regalamos, por añadidura, a Isaac y a Jacob. Y de todos hicimos justos, les hicimos jefes, que dirigieran siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que obraran bien, hicieran el rezo y dieran el azacat. Y nos rindieron culto. Profetas 72:73. También dijo, cuando se apartó de ellos y de lo que servían en lugar de servir a Aya, les regalamos a Isaac y a Jacob e hicimos de cada uno de estos un profeta. Maryam 49. Mientras que Dios nunca mencionó a Israel como profeta, mientras mencionaba la profecía de todos, una a la vez. Evidencia de que Israel no es un profeta y, por lo tanto, no es el profeta Jacob. La tercera evidencia es que el profeta no tiene derecho a hacer algo prohibido en absoluto, ni a sí mismo ni a nadie más, porque se le ordena seguir lo que Dios le ha revelado, y en el caso de que este mandamiento sea violado por el profeta, la advertencia y la corrección pronto serán reveladas para que las cosas vuelvan a la normalidad, así como en el dicho del Todopoderoso. Profeta, ¿por qué, para agradar a tus esposas, declaras prohibido lo que Aya ha declarado lícito para ti? Pero Aya es indulgente, misericordioso, no le fue revelada ninguna revelación divina para corregir esta acción que debe hacer, porque la característica de la prohibición es un atributo de un acto de Dios que nadie comparte con él. Tarín 1. El Todopoderoso dijo que, antes de que fuera revelada la Torá, todo alimento era lícito para los hijos de Israel, salvo lo que Israel se había vedado a sí mismo. Di. Si es verdad lo que decís, traed la Torá y leedla. Al-Imran 93. La cuarta evidencia. El texto del Corán no menciona explícitamente que el profeta Jacob había prohibido cualquier asunto por su propia voluntad, pero siempre le recordaba la profecía y, después de la revelación, hizo buenas obras y lo convirtió en un imán para guiar a la gente, a diferencia de Israel, porque se prohibió a sí mismo lo que Dios le había permitido. Y le regalamos, por añadidura, a Isaac y a Jacob. Y de todos hicimos justos, les hicimos jefes, que dirigieran siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que obraran bien, hicieran la azaya y dieran el azacat. Y nos rindieron culto. Profetas 72:73. El resultado: el Corán menciona a Israel de forma completamente independiente del profeta Jacob, y por lo tanto, cada uno de ellos tiene su propia personalidad distinta del otro. Israel no es un profeta, sino un hombre justo con descendientes que se extendieron por la península arábiga.
Interfirió con otros descendientes y se fusionó con ellos, y los dominó hasta el punto de que entraron en otros descendientes en el discurso general, oh, hijos de Israel. En cuanto a Jacob, él es un profeta de los descendientes del profeta Abraham. La paz sea con todos ellos. Y por lo tanto, no hay relación de linaje de los hijos de Israel con el profeta Jacob bin Isaac bin Ibrahim. La paz sea con todos ellos. Aya sabe mejor. Si Aya quiere, en el próximo tema hablaré sobre la geografía del Torá entre el Sagrado Corán y la investigación de los arqueológicos sobre este tema. No olvidéis en abonar para recibir novedades sobre este tema. Espero que ha sido interesante para vosotros. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.